Wow. Wow. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Del alto cielo un hombre divisó el mundo entero. Al bajar del cielo nos contó lo que vio. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales, el hombre nos decía, cada persona con luz propia brilla. Fuegos grandes y chicos y de colores vio. Fuegos grandes y chicos, el hombre comentó. Fuegos grandes y chicos y de colores vio. Fuegos grandes y chicos. Gente de fuego sereno, ni del viento se entera. Gente de fuego loco, el aire de chispas llena. Hay fuegos bobos que ni alumbran ni queman. Pero hay fuegos que arden la vida. Fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Pero hay fuegos que arden la vida. Fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. Mamajucha, ninacha kunamanta, pachaja chaini, achkarruna kuna. Mamajucha, ninacha kunamanta. Un mar de fueguitos, Un mar de el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, un mar de fueguitos, un mar de fueguitos, el mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos, un mar de fueguitos, un montón de un gente, montón de gente, un mar de fueguitos. Mamajucha, ninacha kunamanta.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gaddafi. Hola Darío, ¿cómo Gaddafi estás? Núñez. Muy bien, muy bien. Aquí desde la casita. Muy bien, un gusto saludarte. Un gusto a ti tenerte en esto que hoy va a ser nuestro último encuentro live antes de el 21 de junio, que va a ser el día tan esperado. Y a eso, por ese mismo primero, bueno, nos quiero dar la bienvenida a este mes de junio que acaba de arrancar, que es este mes que tanta energía, yo mismo y toda esta comunidad que se está encontrando alrededor del proyecto musical de Saraí, le estamos poniendo tanta atención a este mes y aprovecho para nuevamente recordar a todos los que están escuchando este video, porque también estamos grabando en YouTube, quiero, quiero enviar este mensaje. Antes de pasar la palabra a Gaddafi, quiero recordar a toda nuestra comunidad, todo lo que nos escuchan, que uno de los propósitos de esos live que estamos haciendo es para dejar saber que el día 21 de junio, o sea, el 21 de este mes, el día del solsticio, el día más largo del año, he decidido que sea el día en que el álbum Saraí pueda salir exactamente a la luz, puede recibir toda la luz de este día más largo del año y con esto decir un poco del por qué así lo estamos y lo he soñado. Este álbum Saraí, que es un álbum que se ha desarrollado durante 20 años de camino, porque junta desde mi primera canción, Quiero, Runa Cuna, hasta una de las últimas canciones que es la misma Saraí del álbum, que toma el nombre del álbum. Yo he sentido que esto para mí es un regalo para la comunidad, las comunidades de nuestra familia medicina, de nuestro camino espiritual, la comunidad del fuoco sacro en Italia, la comunidad del Sumac Causai en Estados Unidos y las comunidades que de alguna manera en algún momento se han relacionado conmigo, las personas que he conocido, que es a través del encuentro con ellos, de tantos años de caminar alrededor del fuego sagrado, de las búsquedas de visión, de las ceremonias de planta sagrada, de los viajes que he podido hacer en los Andes, en la Amazonía, en Europa, en Estados Unidos, con todos los hombres y mujeres de sabiduría que he tenido la suerte de encontrar en mi vida. Es también gracias a todos ellos y a las personas que esta inspiración musical pudo brotar. Entonces yo he sentido que esto iba a ser un regalo para toda mi familia espiritual, para toda mi familia de sangre, para mi familia. Ese es un regalo y como buen regalo, lo que yo digo, no estoy pidiendo un dinero a cambio, necesito, no voy a vender este álbum, no va a estar en la venta, van a estar bienvenidas siempre las donaciones voluntarias, el álbum se va a poder descargar, o sea, bajar gratuitamente de mi página web y a cambio lo que estoy pidiendo es un poco de atención de parte de todos. Atención en que el día 21, en donde sea que cada uno esté, en Europa, en América, en los cuatro rincones de este lindo planeta, todos como un regalo lo podamos abrir y que lo podamos abrir todos al mismo día, porque eso es lo que estoy entregando en las manos de mi comunidad, un regalo. Y lo que pido es abrirlo todos en el mismo día, no un día después, no una semana después, tomarse este compromiso de abrir este regalo. Y eso va a ser también una linda prueba de propósito comunitario, ¿no? Tanta gente que nos estamos poniendo alrededor de este propósito, para ver qué pasa, para ver si de verdad también se puede notar más, para que este mensaje de paz, ese mensaje de cariño, esa música medicina que despierta en la medicina de cada uno que lo puede escuchar,
pueda llegar también a oído de gente que todavía no me conoce, no conoce esas comunidades, que lo que ese famoso algoritmo de que hablamos realmente nos pueda notar también y pueda llegar al oído de todo lo que los están esperando. Entonces, espero que ese mensaje sea claro y que el día 21 de junio vamos a estar también haciendo otro live, a volver a reponer un poco todo ese recorrido que hemos hecho en esos 3 meses y con Gaddafi incluso más, en que hemos podido crear este álbum que está ya hecho y está listo para distribuirse y estar presente en todas las plataformas, para que ustedes después, más allá de poderlo tener con ustedes en MP3, en su device, en su manera como lo quieran escuchar, también va a estar presente en todas las mayores plataformas de YouTube, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, dicho esto, le vamos, te pido de activar el micrófono, ¿verdad? Eso. Sí, sí, acá Y estoy. voy a yo a introducir brevemente a nuestro querido Gaddafi y decir a esta familia que Gaddafi para mí es la pieza fundamental de todo este diseño. Yo he tenido la suerte, bueno, he tenido la suerte realmente de haberte conocido una de las primeras personas que he conocido acá en Barcelona, porque tenemos la madre de mi hija como amiga común y fue ella que me introdujo a ti hace 20 años, casi, 18 seguro. Y después de tantos años, cuando yo he decidido poder comenzar a publicar música, que ha sido con los singles de Todo lo que encontré, El Álvaro, fue muy interesante, fue muy sincrónica, una de esas sincronías del universo, porque estábamos con mi esposa paseando un día hermoso en las playas de Sitges y te encontré después de tantos años que no nos veíamos, y te encontré. Y Sí, sí. paseando ahí, yo ya estaba con mi mente dando vuelta a decirme, yo quiero producir esos 2 singles, ya ha llegado la hora de comenzar a grabar mi música. Y pensaba, bueno, a ver cómo lo puedo hacer. Pensaba, y te encuentro a ti que estabas tocando en una hermosa tarde en una playa de Sitges, que estabas tocando la guitarra con un amigo. Yo digo, uy, Gaddafi no solo es músico, Gaddafi es ingeniero del sonido. O sea, conoce el arte de crear música para que también se pueda distribuir. Y entonces fue ahí, en ese momento, que se instauró nuestro contacto, se volvió a crear ese vínculo en este lado y bueno, y nació de esta manera todo lo que encontré, el Álvaro, que ya están en las redes hace 2 años y medio, fue en el final del 2023 que hemos publicado esto. Y después, claramente, cuando he pensado en hacer un álbum, no tenía obviamente duda que era Gaddafi la persona que necesitaba y que quería como a mi lado para poderlo crear, porque desde este primer encuentro me he sentido muy cómodo, me he sentido de poder aprender algo que yo no conozco absolutamente a tu lado, lo de no solo de cantar en ceremonia, que es lo que siempre he hecho durante 20 años, sino de cantar para grabar, de pensar hacia la grabación. Y me encantó que cuando te propuse lo de Saraí, proponiéndote lo de Saraí, tú estabas muy contento, me contagié de tu alegría, porque dices, claro, hacer un álbum es como para un pintor hacer un cuadro, para un escritor escribir un libro, ¿no? Es como presenta un abanico amplio de lo que uno es como artista, ¿no? Es algo que va más allá del single, de una publicación individual. Entonces, me dio mucho ánimo para meterle ganas. Pero antes de ir a hablar a Saraí, a mí me gustaría que Gaddafi Núñez
nos puedas dedicar un poco de tu tiempo esta tarde para que esta comunidad conozca quién es Gaddafi, conozca quién es eh, esta persona que yo dentro del álbum, dentro de nuestra relación, yo llamo el mago. Tú eres el mago, tú eres el mago, tú eres el alquimista. Eres el alquimista que ha agarrado palabras, melodías, mi sentimiento, la interpretación también de los otros músicos. Y como buen mago, como buen alquimista, has juntado todo y has hecho una magia, que es cada pieza de este álbum. Entonces, querido mago Gaddafi, te invito a que esta comunidad aquí que nos está mirando y nos está escuchando pueda saber un poco de ti. Sí, bueno, gracias Dario por la presentación. No sé si voy a estar a la altura de tanta bonita palabra. Eh, bueno, básicamente voy a apagar acá el aire que está haciéndome un poco de ruido y me desconcentra. Em, bueno, gracias por la presentación. Yo estoy contento de estar compartiendo contigo. Sé que este lanzamiento de tu disco es bien importante para ti y de cierta manera también para todos los músicos que han participado y todo el equipo, toda la gente que ha sido parte, ¿no? Lo, eh, ayer llegué de estar fuera una semana, he estado viajando, he estado haciendo unos conciertos em, en varias ciudades, Sevilla, Madrid, Zaragoza, bueno. Y entonces puse la música del disco que hemos grabado tuyo, la puse ahora hace unos minutos, hace 15 minutos, la puse como para volver a escucharla, ¿no? Y escuché como para volver a conectar un poco con ella. Y escuché el principio del disco, las dos, tres primeras canciones. Y la verdad que ha quedado muy bien. Felicidades. Ha quedado muy lindo. Está bueno. Felicidades a Aparte, nosotros. sí, felicidades. Aparte venía escuchando, bueno, no solamente la música en sí, las canciones, las letras, sino también cómo terminó sonando, ¿no? Y está muy bien el trabajo, la verdad que estoy contento. Ahora lo he escuchado después de bastantes semanas de no haberlo escuchado. Bueno, me presento así brevemente. Mi nombre es Gaddafi Núñez y soy músico, compositor y ahora, desde hace algún tiempo, también estoy autoponiéndome la etiqueta de productor musical. Aunque la verdad es que este trabajo de productor musical lo he venido haciendo ya hace muchos años, porque, mira, yo he cumplido 50 años y mi primer disco lo grabé con 22 años. Entonces, hace casi 30 años que estoy medio detrás de lo que es del oficio que es grabar un disco, digamos. Ese primer disco para mí fue un aprendizaje, ¿no? Y después de eso, los que vinieron, los que seguí grabando, tanto a título personal como en los proyectos grupales que he tenido o en los que he participado, todo ha sido siempre un aprendizaje y sigue siendo, ¿no? Yo escucho tu disco y ahora me ha encantado, pero puede ser que de acá lo vuelva a escuchar y diga, ah, mira, esto de acá quedó muy bien, entonces es lección aprendida, o esto de acá se pudo hacer de repente de una forma diferente, entonces siempre se sigue aprendiendo de este oficio. Eh, yo te agradezco la oportunidad de estar acá y bueno, compartir un poquito quizás lo que ha sido el proceso de grabar Saraí. Aparte fue muy bonito, de cierta manera fue muy mágico porque cuando tú me llamaste que creo que fue en el mes de septiembre, y me dijiste, bueno, finalmente creo que ha llegado la hora de grabar un disco entero, tengo las canciones, etcétera, etcétera. Yo en ese momento cuando recibí tu llamado, yo estaba en Copenhague, estaba en Dinamarca haciendo unas presentaciones, unos conciertos, unos talleres, y en el mes de octubre yo cumplía 50 años y yo quería ir a celebrar mi cumpleaños a Perú. Quería pasarla con mi familia, ¿verdad? Porque, bueno, no se cumplen 50 años todos los días. No. Es una fecha especial.
Entonces lo que ha sucedido es que eh, yo decía, bueno, quiero ir, pero realmente puedo ir, me puedo permitir ir, pero ahora, pero si hago esa locura de ir por todo el tema económico y tal, que contempla un viaje así tan lejos, cuando vuelva, no tengo mucha proyección de trabajo. Y yo decía al universo, envíame una señal si debo o no debo hacer ese viaje, ¿no? Y me llamaste tú Ah. para, de cierta manera, ofrecerme trabajo, ¿no? Entonces fue muy lindo porque para mí esa fue la señal de, sí, debo hacer ese viaje, está todo bien, hay que confiar en la vida, ha llegado trabajo, ¿no? Mm. Así que fue muy bonito recibir ese trabajo así. Y las canciones, bueno, las escuché, o sea, son canciones muy bonitas, muchas de ellas. Saraí en especial es una canción muy luminosa, yo creo que te lo comenté desde el principio. No sé si la gente que está viendo esta entrevista o la verá ya escuchó o no escuchó la canción, pero si no la escuchó, yo invito a que cuando se haga público este disco, que es el día 21 pueda escucharla junto con las otras, ¿no? Que creo que es un trabajo que ha quedado muy bonito. Y bueno, te felicito, nos felicito y felicito a toda la gente también que participó, todos los músicos que han participado, entre ellos Mireia, Gonzalo y tanta Paulina tantas amistades tuyas, familia tuya, ¿no? Que desde otros lugares han mandado también sus participaciones. Ah, Yes. sí. ¿Y te gustaría compartir un poco? Gaddafi nace en Perú Hmm. y llega en algún momento a Barcelona Sí, y lo sí, interesante que es una cosa que quiero decir a la gente que están mirando, que Saraí ha sido creada, o sea, la manifestación, digamos, la composición musical, lo interesante que es exactamente en todo lo que se ve en tu espalda, ahora es donde se ha creado Saraí. sí, 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 es ¿No? verdad. Se ha creado Tu aquel caso. casa, tu cuarto, la cocina, el ambiente, es ahí en Sitges, es la sede de la Ollita Record, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo cuentan un poquito, si con alguna palabra sobre esta metamorfosis, este viaje, ¿no? De Perú, músico peruano, a llegar a Barcelona y crear Sí, una etiqueta, digamos, de sí, producto. efectivamente, sí. Este lugar, digamos, es mi casa, casa estudio, podríamos decir, porque acá trabajo. Paso muchas horas acá en este lugar, acá delante mío, tengo, tengo el estudio, tengo unos altavoces, tengo unos interfaces, unos micrófonos, varios instrumentos. eh, Muchos instrumentos. Muchos Di- instrumentos, ¿sí? Y con ellos, pues intento hacer las producciones musicales. Son instrumentos se me ha venido ahora a decir, con olor a tierra. Es decir, lo que hay acá no son cosas electrónicas, sino por el contrario, son cosas, instrumentos, mejor dicho, que están hechos la mayoría, casi todos, de cuero o madera. Es decir, hay muchas guitarras latinoamericanas como el charango, el ronroco, el cuatro, el tiple, el cuatro puertorriqueño, la jarana de México, bueno, en fin, una serie de guitarritas y de percusiones como el bombo legüero, los cajones peruanos, las semillas, todo eso está acá, son instrumentos reales, son instrumentos bonitos, muy lindos. Son para mí en realidad como un tesoro. Cuando me mudo de casa, yo me mudé a Sitges desde Barcelona hace 5 años casi, y cuando me mudo de casa y pongo las cosas en una furgoneta, la mayoría de cosas son instrumentos, instrumentos y un par de cajas con ropa, digamos. La mayoría de cosas personales que tengo son instrumentos musicales y con ellos que he ido trayendo, ¿no? Cuando he hecho algún viaje a Perú voy con frecuencia porque soy nacido en Perú, entonces a Perú voy con bastante frecuencia, pero también por esto de viajar, por la querencia de viajar y también por el trabajo que me ha permitido hacer esto, he estado en varios lugares de Latinoamérica y de acá de Europa, sobre todo.
Y entonces cuando voy a algún lugar intento también traerme algún instrumento del lugar, ¿no? Por ejemplo, si voy a Argentina, intento traerme un bombo legüero, por ejemplo. Si voy a Perú, de repente traigo un nuevo cajón peruano, o si voy a México, consigo una jarana, si voy a Colombia, traigo un tiple, eh, en fin, o un cuatro, que también se comparte junto con, es un instrumento compartido, principalmente en Venezuela, pero que se toca mucho también en Colombia. Y con eso, hoy en día, en este momento de mi vida, me gusta producir, me gusta hacer canciones, me gusta jugar con estos instrumentos, porque no soy, concretamente no soy instrumentista de ninguno. Es decir, no estudié 5 años como mucha gente en la universidad, por ejemplo, alguno de estos instrumentos, ¿no? Pero con el paso del tiempo he aprendido a quererlos y he aprendido a tocarlos o a jugar con ellos, como yo le llamo, y sobre ello, y con ello construimos arreglos para canciones y producimos canciones y producimos discos acá. Cuando digo producimos y hablo en plural es porque siempre hay gente colaborando, ¿no? Siempre hay orejas escuchando, siempre hay artistas, eh, ya sea cantando sus canciones o grabando algún instrumento, participando, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, eh, tú has grabado, has aportado en tu trabajo no solamente las composiciones tuyas en letra y música de todo el disco, sino que también has grabado las voces, has grabado los coros, has grabado varios instrumentos también de percusión. Bueno, entonces así, la gente participa, los artistas participan de sus discos y uno los acompaña en ese proceso. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta inicial que me has hecho hace un momento. Yo llego a Barcelona hace 24 años. Nací en Perú, me crié en Perú hasta llevo la mitad de mi vida acá. Tengo 50 y yo llegué a Barcelona con 26 años. Entonces ya ahora La estoy mitad. viviendo la mitad de mi vida acá. Eh, y bueno, viví en Barcelona casi 20, viví 19 años y llevo casi 5 estoy viviendo ahora en Sitges, que es muy cerca de Barcelona para si hay alguien conectado que no conoce un poquito las distancias entre Sitges y Barcelona, pues está más o menos a unos 40, 45 minutos hacia el sur de Barcelona, un pueblo muy bonito de mar, muy querido por toda la gente que vive por acá y muy querido por mí. A mí me gusta mucho estar acá. Así que acá, en la ollita le puse a este pequeño estudio, pequeño pero picarón, dirían en Perú, o sea, pequeño pero sabroso estudio, donde intentamos sacar el mayor provecho, el mayor rendimiento de lo que tenemos, de los instrumentos y del equipo técnico. Siempre con algo de conocimiento, sí, es verdad, pero siempre con mucho asombro y con mucha intuición. Como bien dice un amigo, la oreja manda. Es decir, a uno los micrófonos, las interfaces o los monitores, la parte técnica, le pueden dar cierta referencia de, o uno puede tener cierto conocimiento a la hora de grabar o de querer sacarle el mejor provecho, el mejor sonido a un instrumento, técnicamente, es decir, con teoría, pero al final la oreja manda, es decir, como te suene mejor, es como eh, generalmente terminará quedando, terminarás haciendo eso, ¿no? O sea, que hay mucho de técnica, pero también hay mucho de intuición detrás de este trabajo. Y eso es bonito, ¿no? Porque no hay algo que necesariamente sea correcto, es como realmente es muy creativo el trabajo de producir, entonces es como uno lo quiera dejar, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o para la gente que no está muy al tanto, uno puede hacer que un instrumento pues suene de muchas formas, puedes hacer que suene de una forma muy limpia, luego también podrías hacer que suene de una forma muy procesada. Yo intento con estas músicas que tienen justamente estas tímbricas de estos instrumentos de cuero, de madera, que todo intente sonar
muy natural y que todo intente sonar también, eh, respetar mucho las dinámicas de estos instrumentos, ¿no? Es decir, si hiciéramos si tus canciones fueran más pop, por ejemplo, si tuviesen baterías, teclados, ¿no? Quizás sería otra la forma de producir esas canciones. Pero estos instrumentos, para mí, la riqueza de estos instrumentos es mantener sobre todo su naturalidad y su dinámica. Es decir, con dinámica me refiero a, por ejemplo, un instrumento. Mira, acá tengo una guitarra, no tengo ahora mismo a la mano ningún instrumento, digamos, de raíz, pero tengo una guitarra conmigo, una guitarra acústica. Con esta hemos grabado también canciones de tu disco. Si yo, por ejemplo, toco de una manera un poco, vamos a decir, fuerte, esto tiene una forma de, es una dinámica, digamos. Pero yo podría darle también una dinámica más, más variada. Podría ser que la guitarra primero suene de una forma más suave y que vaya luego subiendo. Por ejemplo. Entonces, respetar esas dinámicas en estos tipos de música es como en el jazz. Son instrumentos, son músicas que es muy lindo cuando las haces respirar, cuando les dejas, les permites esos instrumentos mantener su naturalidad, sus dinámicas, es decir, que suban por momentos, que luego bajen. Es como, es como el canto de uno, o es como las olas. Si siempre está parejo, si siempre está constante, número uno, seguramente vas a tener toda la respiración acá arriba, es decir, no vas a respirar naturalmente al escuchar esta música. Tiene que ser como las olas, lo que comenté. No tiene, pero es bonito que sea así, ¿no? Que tenga un ritmo una dinámica y una forma de grabarse, de sonar muy natural, muy como son esos instrumentos, ¿no? Así que bueno, eso en resumen es lo que intentamos hacer con tu disco y lo que intentamos hacer con las canciones que van llegando acá. Me da curiosidad, ¿cuál ha sido tu primer instrumento que llegó a tus manos, Gaddafi, de chiquito? ¿Qué te acuerdas? Sí, ay, qué buena pregunta esa. Ah, mira, cuando yo era niño había un piano en mi casa, había un piano. Y entonces lo que pasó fue una historia muy bonita y alegre, pero también tiene una parte triste. Yo ese piano lo manoteaba, es decir, lo tocaba un poco, lo tocaba como un niño de 7, 8 años. Eh, Hay muchos niños que con 7, 8 años ya son Ya, concertistas, por claro. supuesto. Pero quiero decir, yo no era mi caso, yo no estudié música. En ese momento, cuando digo lo manoteaba, era que me daba curiosidad el instrumento, me sentaba en él y tocaba un poco lo que me iba saliendo intuitivamente, instintivamente también, quizás podría decir. Y ese piano, cuando yo tenía 9 años, lo vendieron. Mi familia lo vendió. Entonces, eso para mí fue bien triste, ¿no? Pero en ese momento, o sea, ni siquiera comprendía que sentía tristeza por la partida del piano. Sencillamente, eso fue lo que sucedió y lo fui viviendo así de una forma, bueno, como un niño que a veces no se da cuenta, o sea, vives algo, lo asimilas, lo sientes en el cuerpo. eh, Afecta a tu vida, pero no tienes la edad ni la madurez como para poder procesar lo que en ese momento, con 7, 8 años, 9, eh, es una pérdida. Para mí, esa venta del piano fue una pérdida. Fue una pérdida real. Y entonces me quedé sin el instrumento de casa. Pero más tarde, no muchos años más, cuando yo tenía 14 años, mi primo que toca la guitarra, que es concertista clásico, me obsequió
una guitarra. Es decir, él consiguió otra guitarra mejor que la que tenía y me regaló su primera guitarra. Entonces yo con 14 años, ya en ese momento, recibí mi primera guitarra y aprendí a hacer mis primeros acordes. Un amigo, me acuerdo, me los escribió en un papel, los acordes primarios, mayores, menores, y empecé a poco a poco a aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta. Claro, tenía 14 años y entonces empecé poco a poco a mejorar con 15, con 16 años y empecé un poquito más adelante, más o menos con 18 años, a escribir mis canciones también, ¿no? Pero yo estaba muy ilusionado con eso. Y yo volvía del colegio, recuerdo, estudiaba toda la mañana en el colegio y volvía desde que salía del colegio, tenía ganas de volver a la casa para tocar la guitarra. Escribir canciones. No, en ese momento no tanto escribir canciones, sino tocar la guitarra. Tocar la guitarra para mí era aprender, y sobre todo tocar la guitarra, cuando tenía 15, 16 años, era un placer. Tanto así que lo que hacía era llegar a casa. Es muy tierna esta anécdota, pero yo llegaba a casa y subía a la habitación y agarraba la guitarra y empezaba a tocarla, ¿no? Mi abuela nos llamaba, con la que vivíamos, nos llamaba para comer y bajaba yo rápidamente a comer lo más rápido que podía para volver a la habitación, a, volver a subir a la habitación para tocar la guitarra. Y la tocaba una hora, hora y media, pero claro, después de haber estudiado toda la mañana en el colegio y después de haber comido, el cuerpo me pedía descanso, entonces me entraba sueño y me ponía, ponte que estaba con la guitarra así, ¿no? En esta posición, sentado, practicando, y entonces me ponía la guitarra encima y me iba poco a poco recostando hasta que me quedaba dormido abrazado de la guitarra. Entonces me quedaría dormido media hora, una hora, hora y media, no sé, Abrazado con la guitarra. abrazado y luego me despertaba y estaba abrazado a la guitarra y seguía automáticamente, nuevamente tocando, ¿no? Era, me pasaba muchas horas, quizás me pasaba 3 o 4 horas de la tarde sin darme cuenta tocando la guitarra. Y eso lo hacía de niño, con 14, 15, 16 años. Eh, Fue bonito y bueno, fui aprendiendo un poco más, cada vez más, siempre de forma autodidacta en ese momento hasta que ya empecé a hacer canciones, y, y luego con 22 años grabé mi primer disco. Entré a trabajar en un estudio de grabación como técnico, ahí aprendí un poco de sonido y ahí aprendí cómo trabajan los músicos de forma profesional, porque acudían a ese estudio muchos músicos profesionales a grabar para distintos artistas, ¿no? Entonces, esos 2 años en ese estudio fue un gran aprendizaje para mí. Aprendí no solo la parte técnica de cómo funciona un estudio desde el lado, digamos, técnico, ¿no? Como estando, digamos, detrás de la cabina de grabación, ¿no? O sea, grabando a músicos, pero también veía el funcionamiento de los músicos profesionales, ¿no? Que venían con todas sus partes aprendidas, con sus papeles ya escritos de lo que tenían que grabar, que conocían muy bien su instrumento, que sabían probablemente ya, porque tenían experiencia, cómo era la mejor manera en que se los habían microfoneado. Y Mm. entonces a mí me enseñaban los técnicos del estudio, los veía y aprendía, pero también aprendía de los músicos. Y ahí aprendí cómo se hacen los discos, ¿no? Y entonces, aprendiendo, eh, grabé ahí también mi primer disco. Y después de ese primer disco, ya los otros. Yo he grabado como cantautor, digamos, como compositor de canciones, hasta el momento 6 discos. Y con proyectos grupales he grabado muchos más, he grabado varios más. No los he contado, pero seguro unos bastantes más. Pero bueno, Has recibido siempre, también varios premios con tus colaboraciones que has hecho. sí, unos pocos premios también hay, sí. He ganado algún concurso que otro como compositor, como cantautor, y también como técnico de grabación o como productor he trabajado con
con varias personas, pero en concreto una artista colombiana que se llama Marta Gómez, que es una amiga aparte, querida, con ella discos en los cuales yo he trabajado para ella, ya sea como músico, como técnico o en la producción del disco, han sido incluso nominados a premios tan importantes como los Latin Grammy y todo esto. Así que bueno, la vida fue llevándome un poquito por ese camino. Ya sabes cómo es la vida, te sorprende, te va llevando. Desde que encontraste con estos músicos profesionales que estaban grabando y ahí entraste en contacto con los técnicos, ahí que como que se comenzó a abrir la puerta, el interés en la producción y Sí, cómo te volviste a ser ingeniero de sonido. sí, para mí era como de sentido común bastante, se me daba un poco fácil, eh, era como bastante natural, digamos. em, bueno, la oreja sigue mandando. Es decir, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en ese estudio con 21 años, no sabía nada de la parte técnica. Ahí me empezaron a enseñar y ahí aprendí un poco. Pero mucho era oreja. Me acuerdo que una vez fueron unos músicos cubanos a ese estudio y los músicos cubanos, habían dos técnicos en el estudio, pero los músicos cubanos decían, no, no, que ese chico, el jovencito, que él, déjale a él que él agarre la mesa, hacer que él agarre, que él sabe ahí cómo menearla, no sé qué. Y yo en realidad no, lo que estaba haciendo era poner los faders, o sea, los botones en ese momento, en un botones no, sino, ¿cómo se llama esto? Eh, Son como unas perillas que digamos que una mesa tiene los ecualizadores, los auxiliares, etcétera, que en esa época, que era todo análogo, eh, habían en la mayoría de estudios y estaban los faders. Hoy por hoy muchas cosas se manejan en digital, entonces ya casi todo eso uno lo mueve ahora en un ordenador, ¿no? Pero en ese momento la mayoría de estudios eran analógicos, después empezó a venir lo digital. Entonces muchas de las cosas se hacían a mano y los faders son estos, eh, digamos, los voy a nombrar como si fuesen, vamos a llamarlos, botones movibles, que es lo que hace que tú puedas subir el volumen de un canal o bajar el volumen de un canal, ¿verdad? Están en las consolas digitales, tú los puedes ver y ahora todo lo haces con el ordenador. No son exactamente botones, sino es como una especie, tampoco es una perilla, es como una especie, fader se llama. No sé cómo es la traducción en castellano, no me recuerdo ahora, no recuerdo ahora cómo es. Sirven para regular el volumen. Sí, es un regulador de los volúmenes, de los planos, digamos, de los instrumentos, como tú lo quieras, se mezcla. Y yo en ese momento con estos cubanos ya más o menos intuía dónde tenía que estar el plano de la percusión o del bajo o del piano o del cantante. Lo hacía muy a oreja, iba como escuchando de forma natural y decía, bueno, esto más o menos a mí me suena acorde así. Es como cocinar, ¿no? Por eso le puse a la ollita, porque yo siento que muchas veces hacer una canción, un disco, un arreglo, subir esos faders o cualquier cosa eh, relacionado a esto es como cocinar, es decir, tú tienes varios ingredientes y armas con ello un plato, ¿no? Al principio, cuando eres más joven, quieres poner todos los ingredientes en la olla, pones ingredientes incluso en exceso. Pones mucha cebolla, mucho pimiento, distintas verduras, pones un montón de condimentos y en ese momento está bien, crees que eso es lo que hay que hacer. Con el paso del tiempo, generalmente lo que quieres es sacar condimentos y quedarte con los necesarios. Igualmente, pongas muchos o pocos condimentos, si los pones con cariño, si los pones con amor, eso va a funcionar, como cualquier plato, pero a ti te debe haber pasado, quizás, que llegas un domingo a tu casa, que está en el supermercado cerrado, y que llegas y solo tienes en la casa un poco de pasta, un par de cebollas, ajo, pero con eso, con esa cebolla, con ese ajo y con esa pasta, con cariño, con paciencia, con esa tarde
sin reloj de los domingos. Estoy seguro que te armas un plato de pasta delicioso. Lo mismo pasa con la música. A veces tienes pocos elementos para trabajar, pero eso generalmente nos pone más creativos. Es decir, el ser humano se pone más creativo cuando tiene por delante la adversidad, cuando tiene, si no has escrito una canción, eh, eh, por ejemplo, no sé, la vez pasada en un taller de composición me pusieron un reto que era hacer una canción en 1 minuto y medio, que dure 1 minuto y medio la canción, una composición que en 1 minuto y medio te cuente una historia, te cuente algo. Eso es una dificultad, ¿verdad? Es un reto. Si te dijeran, haz una canción con un instrumento que jamás hayas tocado, por ejemplo, yo no he hecho ninguna canción, no toco el cello, por decir algo se me acaba de ocurrir. Si me mandaran en un curso de composición o yo dijera, quiero escribir una canción con un cello, estoy seguro que saldría algo que ni me imagino ahora. Empezaría poco a poco a manotear, a ver cómo funciona el instrumento. Seguramente haría algo parecido a lo que pueda hacer un bajo, ¿no? Seguramente probaría a hacer algún acorde. Intentaría agarrar el arco y frotar la cuerda a ver si me sale algo. Y iría componiendo algo que, como no tengo idea de cómo se toca ese instrumento, sería algo novedoso, algo que quizás me sorprenda. Lo haría con cariño seguramente y hasta me sorprendería, ¿no? De eso. Es como que te pidan escribir con la mano izquierda. Si no eres zurdo, te va a ser difícil, pero puede que salga algo muy bonito de eso. Lo mismo pasa con la música, con la creación, ya sea de canciones o la creación a nivel de producir un álbum, ¿no? Un disco. Es decir, cuando estás más limitado, tienes menos cosas para hacer algo bonito, em, lo más probable es que te sorprendas del resultado y que crezcas mucho, que aprendas que con eso, que eso también lo puedes hacer tú, lo puedes crear tú, ¿no? Entonces, bueno, al principio uno mete mucho condimento y después lo difícil y lo que va haciendo uno conforme va creciendo es sacando condimentos, intentando quedarte con lo esencial. Eh, Más o menos ese es el proceso. En todo en la vida, me imagino, ¿no? Uno se va simplificando. Eh, Veo a compañeros músicos que tienen de repente, están en sus veintes o en sus treinta y tantos, y los veo y los puedo ver con cierta, digamos, objetividad, porque uno ya pasó por esa edad y uno hacía de cierta manera lo mismo, ¿no? Me gustaría hablar con alguien que tenga de repente 15 o 20 años más que yo para que me diga, oye, cuando yo tenía tu edad, ¿De dónde vas? claro, y que me oriente un poco, ¿no? Porque uno nunca ha tenido 50. Quiero decir, yo nunca he tenido 50. No sé ahora lo que se me viene por delante, voy intuitivamente ahí eh, creciendo en algunas cosas y hay algunas cosas que cuando ya tienes 50 se van perdiendo. Antes no usaba gafas, ahora preciso de las gafas, por ejemplo, ¿no? Bueno, qué sé yo, no. Todo es más simple de lo que puede parecer, pero eh, mm, receta, ponle cariño a las cosas, intenta trabajar con los elementos adecuados. En este momento de mi vida, con los menos elementos adecuados, se puede hacer un buen plato, se puede hacer un buen disco, se puede hacer una bonita canción. eh, Ese Guarda, es un poco. es hermoso todo lo que estás compartiendo y habla de ti porque este cariño de que estás hablando es para mí lo que te contradistingue. Es como, es algo que marca, por lo menos en la relación conmigo y con las personas con que siempre hemos interactuado, que han colaborado y colaboran contigo. Es este sentimiento de llegar a la ollita, a Mm, llegar, que es tu casa, tu estudio, el laboratorio de grabación y ¿Sí? se siente cariño. Se Ah, qué siente bueno, gracias. cariño en tu casa, se siente cariño en tu voz, en tu manera. Cuando ahora dices muchas veces la oreja manda, ¿no? Todas las veces que Mm, yo he tratado de comunicarte algo,
mm, también siempre me he sentido muy escuchado, ¿no? De tomar el tiempo de escuchar y ver cómo se recibe y en esta escucha mutua se ha creado también lo que hemos creado juntos. Y me encanta que eso, acabo de enterarme realmente la ollita, que es la ollita, porque claro, es la casita es la ollita Sí. con una terraza hermosa que da al mar, Mm, lleno de canto de pájaros, de músicos, porque estás en el centro de Sitges y se escuchan también músicos, la gente de la calle es un lugar muy, muy vivo, es una olla muy viva y refleja en esa la metáfora de lo que yo siento y siempre he sentido contigo y en este álbum se ha materializado claramente que eres un alquimista, que pones ingredientes en la olla mm, y que me encanta escuchar esto de que dices que llegando a una cierta edad uno ya va reconociendo que un plato de pasta se puede hacer con ingredientes esenciales y con cariño va a salir siempre rico, que una producción musical se puede empezar con lo básico de ingredientes y va a salir una obra rica de sabores, de colores. mm, Yo eso he sentido contigo, es como que tú me has dicho, yo he aprendido mucho, aprendo mucho contigo, por todo lo que, eso que tú has repetido ahora muchas veces, ¿no? La oreja. Yo he cantado contigo y muchas veces me dije, no, no, porque este mi está desafinado. Y digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No llego con mi oído y tú no, pero tienes. me doy cuenta que aprendes rápido. O sea, yo me he dado cuenta y se lo comentaba a mi compañera mientras grabábamos el disco hace unos meses acá. Yo le digo, Darío, me sorprende porque es como que aprende rápido. Con esas dos canciones que hicimos hace 2 años, eh, ya por ejemplo, él se da cuenta de muchas cosas. O por ejemplo, en muchas de las canciones doblamos tu voz y le hemos puesto lo que se llama en estéreo, ¿verdad? En L y R, es decir, nosotros escuchamos las músicas así, ¿no? Y suena tu voz por acá y tu voz doblada suena por acá. Tú, por ejemplo, ya venías sabiendo, ok, bueno, la hago una vez, listo, ya estoy preparado para la segunda vez. O sea, de las cosas que hemos ido haciendo, me daba cuenta que aprendías bastante rápido, te dabas cuenta bastante rápido. Me imagino que, que hay mucho de intuición también, ¿no? En tu camino que ves rápido y el panorama lo entiendes rápido. Hay que repetir, no hay que repetir. Oye, acá puede quedar mejor esto, puede quedar mejor otro. Bueno, uno viendo, escuchando, va aprendiendo. Absolutamente. Y Sí. me fascinó, sí, eso de poder realmente aprender también, ¿no? A escucharse, ¿no? Al cantar, que no es simplemente el canto directo que hago en ceremonia, en los rituales, sino que es un canto que también tende hacia un perfeccionismo, ¿no? Mm, A una mm, estética del canto. Pero lo mm, que a mí me ha impactado mucho de lo que hemos podido hacer juntos es que tú mismo me has dicho, no, tú eres dueño de la canción porque tú tienes la letra y la melodía. mm, Entonces, si uno tiene las dos cosas, bueno, el canto es de quien tiene letra y melodía. A veces hay gente que trabaja, que compone letra pero no melodía, hay otros que hacen melodía y no letra, y a veces se encuentran. En este caso, todos estos cantos, letras y melodías han sido de mi inspiración. Cuando yo he llegado a tu casa, cuando yo he llegado a la ollita, yo he sentido como haberte entregado en tus manos un papel, un boceto con un diseño claro, en blanco y negro, en dos dimensiones. Y en el mm, momento en que eso ha llegado a tus manos, ¿sabes como esos libros que se abren las páginas y todo el diseño es tridimensional? Es mm, como que tú has sabido abrir estas hojas y hacerlo un libro en donde agarra colores, profundidad, altura, diferentes dimensiones. Ya no es un trabajo en dos dimensiones, sino que ya empieza a tener 7 dimensiones, 8 dimensiones, todas las dimensiones de todos los músicos, las palmas, ciertos soniditos que tú le has puesto, porque cabe decir que
no hay nada de digital en este álbum. O sea, todos los sonidos son sonidos reales, producidos por ti, por mí y por todos los músicos que han colaborado. Entonces, es un trabajo muy vivo. Y algo, Sí, y por eso te lo agradezco infinitamente, porque yo la... Hay canto, y hoy vamos a ir a esto. Voy a explicar también por qué el canto que quiero compartir hoy es exactamente esto contigo, que el último que ha quedado de los cantos instrumentales, que es Rezo Silencioso. Porque hay canto que cuando tú me has mandado la primera versión, sí. yo sonreí, yo no me lo podía creer, yo sonreí, era como decir, ¿cómo desde lo que yo te he dado se ha podido llegar a esto? Y ahí viene para mí algo que te dejo, que en parte ya has comentado, pero te lo dejo también para darte un poco más de espacio, que tú no, has tenido relaciones muy puntual con lo que nosotros llamamos hoy música medicina o con las músicas de ceremonia. En puntuales ocasiones has compartido esos espacios con la familia medicina. Pero realmente tú eres un músico, un compositor y también un ingeniero del sonido, un productor que viene de una música más de folclore de tu país de origen, de ritmos muy latinos y también ritmos seguramente de tantos años en Europa, también con ritmos más ligados a la cultura española y local. Perfecto. Cuando yo te he conocido y he pensado de crear eso, dije, wow, esto para mí, eso es un punto bello, hermoso, porque ahí sí puede ser la riqueza, porque tú no tienes o no has tenido todavía todo ese contacto con la música medicina, con ciertas letras legado al mundo de las plantas sagradas, con cierto ritmo básico del tambor de agua, de la sonaja, etcétera. Pero sí tienes todo este otro conocimiento. Entonces, el podernos juntar para mí de manera muy orgánica es lo que yo amo hacer en mi vida, es enlazar mundos, enlazar culturas. Tu conocimiento junto con mi sentimiento, mi conocimiento de la música y medicina, en el sentido, bueno, eso va a poder ser aún más amplio porque tú puedes enriquecer lo que yo conozco como música medicina con todo lo del folclore latino, andino, peruano, chileno, todo el bombo legüero sobre todo, que es una constante casi del trabajo que se hace. Entonces me gustaría saber si tienes un sentimiento para compartir con quien nos está escuchando, como qué impacto ha tenido acercarte de esta manera a la música medicina, porque lo que hemos hecho ahora es lo que, digamos, es un género que es música medicina, que es un folk eh, que habla, que, bueno, se puede decir de muchas maneras, tú puedes expresarte a tu manera qué es para ti esta música medicina. Y bueno, yo conocí la música de medicina eh, hace algunos años. Mira, vengo de Perú, pero empecé haciendo, yo cuando vivía en Perú, incluso el primer disco que grabé y todo eran más canciones. Como compositor, en esa época era como una especie, ese disco que grabé, me acuerdo, era como una especie de fusión entre un poco la música popular y distintos ritmos, a veces ligados al folclore, a veces al pop, etcétera, al rock, etcétera. Después cuando vine acá empecé a vincularme más con el folclore. Y entonces ahí están esos timbres de instrumentos que se utilizan mucho en la música medicina, como los vientos andinos, las cuerdas latinoamericanas. Bueno, pero el canto medicina a mí me gusta, he escuchado, no es algo completamente nuevo, sino que he escuchado yo a gente que se dedica a hacer esto, ¿no? Una de las primeras personas que escuché fue Alonso del Río, me parece, peruano. Y, y tuve, incluso a raíz de Gonzalo, que seguramente muchos de los que nos están escuchando, a raíz de Gonzalo lo pude conocer
Alonso, cuando vino a Barcelona hace unos pocos años, Gonzalo me dijo, va a venir Alonso, pero estoy fuera, ¿tú podrías acompañarlo? Entonces yo le dije, claro, encantado. Y fui y lo acompañé en su concierto tocando la percusión, las percusiones. Entonces fue bonito porque yo conocí las canciones de Alonso tocándolas. Es En decir, vivo, en en vivo. vivo, nunca las había escuchado y ahí las escuché por primera vez tocándolas. Aparte fue algo muy intuitivo, no hubo ni ensayo, ¿no? Yo llegué directamente ahí con me parece que con el cajón y el bombo, no me acuerdo, y él me decía, bueno, la que viene tiene más o menos, es como un guayno. O me decía, es como toca como un tondero, me daba ritmos. Y entonces yo empezaba a tocarla y acompañarlo, y ahí las conocí sus canciones, cantándolas, tocándolas junto a él. Em, entonces después empecé a escuchar no solamente música medicina, sino también música vinculada al yoga, mantras, Ujú. música que algunas personas pueden llamar, sí, música, a veces no sé si lo digo correctamente, pero música eh, donde hay como puesto mucho el corazón, hay como, eh, no sé si decir devocional, no sé si es la palabra correcta, no sé si lo estoy usando correctamente en el caso de los mantras y esto, pero sí es música a la gente que veo que está metido en ello, va más allá de lo que de lo que está sonando. Es algo es un motor mucho más profundo, lo que veo yo, la gente que está participando de esto tiene, ¿verdad? Hay un corazón bastante grande detrás de todas estas músicas. Y a mí me gustan. Entonces no me eran tan ajenas y las tímbricas que usa la música medicina menos, ¿no? Porque vengo de ahí. Entonces, hoy por hoy, en una época me alejé, en una época me alejé de ellas, pero hoy por hoy las disfruto mucho. Y he tenido la vida me las ha vuelto a poner delante, me las ha vuelto a traer Mm. y disfruto mucho ayudando a embellecer estas músicas, en tu caso o en el caso de... Ahora, por ejemplo, he terminado también el disco de una amiga que hoy se está mezclando en estos días y que también no es canto medicina, pero bueno, es una vertiente. En una época ella cantaba cosas más similares a los mantras. No deja de ser canción, pero también tiene cierta similitud. Y también he disfrutado mucho el proceso de ese disco. Entonces, es música que a mí me gusta. eh, Me gusta cantar esta. Conozco alguna que otra canción. eh, Se me viene ahora una canción de Alonso, del Río. Pero sí. No sé si Ya. se va a escuchar la guitarra, pero intentamos. Vamos a ver. Esto no estaba en el menú, pero a ver, ¿cómo es esto? Soy de un pueblo que viene de lejos, más allá del principio del tiempo, y venimos juntando los versos que cantaba mi abuelo, cantando a la tierra primero. Luego canto a mi Padre en el cielo, luego canto a mis cuatro abuelos, luego canto a mi pueblo, porque soy un viejo caminante, caminando camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa. Porque soy un viejo caminante, caminando un camino de estrellas. En la tierra soy un pequeñito, en el cielo un cometa.
Bueno, no sé si se habrá escuchado bien o mal, pero se me vino esa canción de Alonso que es muy linda, es muy bonita. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Caminante de Estrellas o Camino de Estrellas o... Desafortunadamente ese Zoom no tiene la posibilidad de escuchar el audio de los instrumentos, la guitarra, habría que pedir una banda más ancha, pero se Me- escucha tu voz y esto confirma que algo que también me encanta decir, que claro, que Gaddafi es productor, pero también como eso, nuevamente es músico, Ah, sí, sí, sí. cantante y dentro de lo que hemos creado con Saraí, tu participación está casi todas las guitarras, todos los instrumentos de de cuerda, guitarra, charango, el roncoco, ¿no? Se llama Sí, los ronrocos, las cuerdas que he ronroco, puesto. el Sí, ronroco. principalmente a mí lo que me gusta es em, tocar instrumentos de cuerda y de percusión. Y luego tengo instrumentos virtuales también, pero en el caso de tu disco no los hemos usado. Ha sido todos los instrumentos que se han grabado han sido orgánicos. Tiene Entonces, semilla, palmas, sí, coros, ha participado en mucho eso. Todos ingredientes que han creado nuevamente, han creado belleza, han sí, creado espacio, han creado volumen, ¿no? sí, Nell'espacio que llenan cuando uno lo puede escuchar y cerrar los ojos y escucharlo y siente como ese espacio se ensancha dentro. Y sí, de hecho lo que yo quiero recomendar también para los que nos quieran escuchar, que es muy bueno el día en que lo van a poder escuchar, de poderlo hacer con unos cascos o en todo caso con dos buenos parlantes porque tiene estereofonía, tienes muchos bajos, Stefan Surovic con el contrabajo. Ya he comprobado que hay muchos de los parlantes comunes que casi todos tenemos en casa, desafortunadamente no permiten escuchar bien el contrabajo que tiene sí. ahí de Se base. pierde. Mucha, Pierde, mucha pierde. gente escucha hoy por hoy la música en el teléfono. La mayoría de nosotros escuchamos con el teléfono y ahí no se escuchan generalmente los bajos. Mm. Se escucha generalmente las frecuencias medias, agudas, pero los bajos se pierden bastante. Entonces, para escuchar cualquier disco, no solamente el tuyo, sino cualquiera, se disfruta mucho más si al teléfono mismo le pones un par de audífonos y ya escucharás un poquillo mejor. Si tienes em, si tienes la posibilidad de hacerlo en un equipo mejor o con unos cascos mejores, pues lo disfrutas aún más. Sí me daba cuenta, pensé mientras estaba cantando la canción de Alonso que no, que probablemente no se estaba escuchando o la guitarra o la voz, seguramente la guitarra pensaba, pero en un momento lo empecé a disfrutar bastante, entonces dije, no la quiero cortar porque estoy disfrutando y bueno, sí, sí, es No, no, cierto. y tu voz se escuchaba buenísimo, tu voz se escuchaba muy lindo. Entonces, bueno, solamente quería compartir también algo que no quisiera que se me pase, que es el proceso así brevemente de cómo llegan las canciones cuando las traes tú a casa. Generalmente lo que hicimos, lo que hacemos con las personas que vienen y que hicimos contigo también fue preguntar, o sea, tú vienes con un ramillete de canciones que están grabadas en tu teléfono, como hace todo el mundo, o sea, en las notas de voz del teléfono. Yo te digo, Dario, mándamelas, ¿no? Tú me las mandas, las escucho, y entonces luego nos juntamos y tomando un té o lo que sea, me comentas que te gustaría que se vistan, vamos a decir vistan, eh, eh, vestir las canciones con instrumentos. Que tú me dices, no, yo lo que quisiera es los que pusiste un poco en las canciones anteriores, guitarra, charango, bombo legüero, que Gonzalo grave las flautas, perfecto. Entonces, eso es como una súper buena forma de partir, como hicimos nosotros, que es saber la instrumentación que tú quieres que vayan en tus canciones. Entonces, a partir de ahí viene una pequeña etapa, que es la etapa de, yo le llamo, encontrarle el alma a la canción. La canción de por sí ya tiene un alma a guitarra y voz, pero encontrarle el alma a, vamos a decir, a la vestimenta, al arreglo, a la instrumentación que va a tener la canción. Entonces, ahí generalmente
utilizo como instrumento la guitarra, que es el instrumento con el que crecí y aprendí a tocarla, como te decía, desde los 14 años más o menos. Entonces, ahí con esa guitarra generalmente hago los arreglos de las canciones. Mm. Pienso, mira, podemos empezar así, empiezo a jugar con los acordes que tiene la canción. Algunas veces se cambian algunos acordes, algunas veces lo que se llama, digamos, rearmonizar a veces alguna parte de la canción, es decir, poner otra armonía, poner otros acordes según la canción lo pida o no. Todo depende de la melodía, lo que hablabas tú. La melodía, es decir, tu canto, es el DNI de la canción, es la identidad de la canción. Ahí está la belleza de la canción. Por eso incluso uno a veces escucha a alguien cantar una canción a capela y le transmite tanto, ¿no? Esa, lógicamente, es la interpretación del artista, pero también, por supuesto, es la letra, es lo que está diciendo, pero también es la melodía que está cantando, es decir, el dibujo melódico de lo que va haciendo, el DNI de la canción, eso es lo que nos transmite. Y eso hay muchas formas de vestirlo, de acompañarlo, de armonizarlo, digamos, con instrumentos armónicos como la guitarra o lo que sea, el piano o lo que requiera la canción. Y esa parte ya es la parte de la que más se encarga un productor musical, digamos, hace los arreglos, piensa un poquito en la instrumentación, está en contacto constantemente con el artista, va grabando los instrumentos, va escuchando, va probando qué funciona, qué no funciona, ¿no? Muchas veces acá yo, por ejemplo, hago una base de guitarra con una nueva armonización y después agarro y pruebo bombos. Entonces pongo la canción y grabo tres llevadas de bombos distintas en toda la canción. Y después la escucho, a distancia la escucho y pienso que esa llevada de repente con un poquito más de camine puede funcionar para el coro. Pues quiero decir que uno, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo las cosas completamente claras desde un principio, sino que hay mucho de juego y esa es la parte más divertida también. Esa es la parte artística del arreglista, la Sí, parte creativa. hay mucho de juego ahí, muchas veces para que quede lo que uno termina escuchando, se han probado muchas distintas guitarras, muchos distintos charangos, muchas distintas percusiones, ¿no? Y finalmente, pues termina uno desbrozando y termina quedando algo generalmente, bueno, que uno le encuentra cierta armonía, bonito, equilibrado, en cuanto a tímbricas, en cuanto a instrumentación, porque luego viene el artista, en este caso tú, y pones las melodías encima. Entonces al principio puede sonar un poco pelado, digamos, un poco vacío, pero luego viene el artista, pone la voz y todo empieza como a encajar en su lugar, ¿no? Empieza a tener sentido. Ah, ok, ya entiendo por qué estaba solamente esta guitarra acá. ¿Por qué se había quedado sola? Sí, porque en este momento estoy diciendo de repente algo íntimo. Entonces, ahí funciona mucho justamente la intimidad. ¿Y cómo logras la intimidad? No la logras con fiesta y con mucha instrumentación, sino la logras justamente de repente dejándote a ti solo con un charango, por ejemplo. Ahí es algo íntimo, ¿no? Y luego, si hay fiesta, si hay ya entran palmas, entran nuevamente todos los instrumentos, y un arreglo, una producción te tiene que ir sorprendiendo siempre. No puede ir constante, no puede ir haciendo siempre lo mismo. Te tiene que ir sorprendiendo. Tiene que estar siempre viva y ir como eso, sorprendiéndote, ¿no? Como la Y vida esto misma. nuevamente te felicito con todos aquí presentes porque es exactamente el sentimiento Mm, que he tenido en cada pieza que has podido hacer los arreglos y todo, es la sorpresa, ¿no? Empieza, bueno, empieza como uno ya lo imaginaba, como lo siente, pues, eso, y claro, tiene una evolución, eh, sí, nace, se crea, crece, se sviluppa y muere. O sea, como todo ser vivo, cada un canto también. exacto, sí. Tiene un desarrollo y luego se va. Sí, sí, sí. Y esa canción, esa composición que tú trajiste en un principio, en este disco está plasmada de esa forma. Pero eso no quiere decir que más adelante, por ejemplo,
tú la puedas plasmar de otra manera también. Porque la canción es la canción, es la melodía, es la letra, y tú, esa misma canción, por ejemplo, que ahora hemos hecho con guitarras, bombos, charangos, etcétera, de repente tú quieres hacer un disco con tres de esas canciones, solamente cello y voz, y va a seguir siendo la misma canción, ya con otros arreglos, con otra producción, pero el alma de la canción está ahí en su DNI, digamos, en Ujú. la melodía y en las letras, en el mensaje, ¿no? En este caso. Mira que tú lo has nombrado también, ¿no? Que has dicho que la música como llegan a ti normalmente son con lo que podemos grabar en nuestro mismo teléfono, y yo te he grabado, y todas las canciones que hemos grabado en Saraí han llegado a tu oído, han llegado a tu corazón, han llegado a tu mano de esta manera. Y yo quiero, solo para que, para que quien nos escucha puede ver cuál es el mineral precioso, bruto, y después cómo se puede pulir y qué material precioso, qué piedra preciosa puede volver algo que en su estado originario es realmente simple, que uno piensa, wow, ahí dice. Entonces, voy a compartir un minuto de la canción que hoy quiero escuchar, solo Sí. para que sepan y puedan escuchar todo qué es lo que yo te he dado en tus manos y después lo que es lo que hemos logrado Ok, juntos. genial. En los bosques de mi tierra las tribus se han vuelto a juntar para cantar en el fuego que nuestros rezos levantarán. Flechas de oro volarán llevando la verdad del buscador que con su rezo silencioso transformará su tiempo en el hogar donde florecerán los sueños de los hijos del amor de Pachacama, el amor de Pachamama, el amor y la paz. Bueno, esto era a principio de septiembre, cuando yo, en una tarde en mi casa, con un buen día de viento, me miré el calendario porque ya quería que eso se concretizara y dije, es ahora el momento en que yo ya había comentado contigo esta idea y me puse una tarde con viento, se escucha incluso un poco de viento, y la grabé todas con el teléfono y dije, eso es lo que le voy a mandar, el que le voy a mandar a Gaddafi. Este canto, y también el por qué lo he elegido, de todos los cantos que he compartido en Saraí, esto realmente es uno del canto que se me ha pedido. Quiero decir, todos los otros cantos son cantos que de alguna manera me han llegado. He sentido la inspiración, melodía, palabra, y han venido de manera muy espontánea. Hace unos años, nuestro querido amigo que ha estado acá en varios, hoy no está, pero en muchos de los encuentros pasados estaba presente, Arturo, que es uno de los ideadores, de los creadores del Water Gathering aquí en Cataluña, me había invitado a ir a este evento de cantos y rezos al agua y me pidió de componer un canto para esta ocasión, que es algo que yo no hago realmente. Pero justo me pilló en este momento en que era un tiempo de mi vida que yo regularmente estaba escribiendo palabras en la mañana, me conectaba creando poesía, letras y todo. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a eso mismo que me ha pedido. Y como somos un grupo de personas junto con Arturo y también la Mireia, que estamos conectados con el rezo de la búsqueda de visión, el rezo de que no, nos ponemos en la naturaleza, estar en silencio y ayunando, que es lo que hacemos en nuestra búsqueda de visión, me conecté con esto y he creado, han salido espontáneamente
de manera creativa se me he puesto a escribir las palabras de eso que es Rezo Silencioso, que es un canto realmente dedicado a toda la familia de la búsqueda de visión, de las búsquedas de visión, porque muchas en España, nosotros tenemos una en Sicilia, en Italia, y ahí nació este canto. Dentro de lo que yo había pensado de los cantos para publicar en Saraí, yo sabía que este canto iba a estar porque es un canto que me gusta, que al mismo tiempo era un canto que no he cantado mucho desde lo que lo hice la composición. Sí ha estado presente, pero no tanto como otros cantos. Había una relación diferente como con seres, ¿no? Para mí los cantos son como personas. Hay algunas que la frecuentas más a menudo y hay otros que lo ves de vez en cuando y te gusta verlo. Esa era la relación que tenía yo con este canto. Al darlo en tus manos, este canto se volvió uno de mis mejores amigos. Qué bueno. Y entonces ahora es lo que hoy en esta tarde vamos, después de cerrar y saludarte, Gaddafi, nuevamente, agradecerte por todo lo que has hecho, estamos haciendo. Vamos a compartir este canto que es Rezo Silencioso, así como es en su versión final, y después nos despedimos para los saludos. Muy bien. Vamos familia, subamos a la montaña, todos juntos. Nadie se queda atrás. En los bosques de mi tierra las tribus se han vuelto a juntar para cantar en el fuego. En nuestros rezos brillarán flechas de oro, volarán llevando la verdad del buscador que con su rezo silencioso transformará su tiempo en el hogar donde florecerán los sueños de los hijos del amor de Pachacama, amor de Pachamama, el amor y la paz. En los bosques de la tierra las tribus se han vuelto a juntar para cantar en el viento que nuestro rezo levantarán. Flechas de plata volarán llevando la verdad del buscadora que con su rezo silencioso transformará su templo en el lugar donde siempre brotará la semilla de las hijas del amor de Pachamama, el amor de Pachacama, el amor y la paz.
Eso para que así puedan, ¿no? Sentir cómo desde esta tarde de viento en una terraza de Barcelona se pudo grabar algo y dándotelo así en tus manos y con la ayuda claramente de todos los que ya hemos presentado a lo largo de ese mes y medio, con todos esos live que hemos hecho, de todos los que han colaborado, todos los artistas para que esto fuera posible. Así que eso para demostrar realmente lo que yo siento, ¿no? Y que eres un alquimista, Gaddafi, y me siento muy afortunado de que seas parte de mi vida, parte de mi camino, que podamos colaborar en esto, entonces también que pueda ser una sociedad, ¿no? Realmente eso de la producción de este álbum, que tú puedas participar activamente en todo también los beneficios que quizá, ojalá, esto nos pueda proporcionar para que también sea una oportunidad para tu proyecto de la ollita como productor, que se pueda saber a conocer tu maestría y tu gran habilidad en poder producir música y hacerlo con, ¿no? En italiano decimos gentilezza, ¿no? Eres gentil. A mí me encanta de estar contigo porque se siente mucho, mucho tacto, se siente mucho cariño, se siente amabilidad en el poder estar trabajando a tu lado y estoy seguro que todo esto las personas lo van a sentir, lo van a poder escuchar así de esta manera y que pueda ser también una alegría, una buena energía del mar, de la playa, de Sitges, lugares hermosos donde hemos podido grabar juntos, Saraí. No, gracias a ti, Dario, por la oportunidad. Ha sido un placer. Es un placer estar aquí conversando contigo. Bueno, que todas tus amistades y toda la familia tuya que está ahí conectada y los que verán luego este video, pues puedan conocer un poco de lo que hicimos para tu disco, para Saraí. Estoy contento de haber sido parte de ese disco y ojalá a partir de ese disco se te abran muchas puertas a ti también y sigamos caminando juntos y podamos de repente más adelante también hacer más canciones. Gracias. Seguro. Ya hay idea por ahí, ya te Muy contaré. bien. Yo, yo encantado de haber colaborado en el proceso de grabación y producción y lanzamiento de tu nuevo disco. Y te deseo lo mejor con este trabajo, que te vaya súper bien, que tus canciones se escuchen por muchos lugares y eso, que sea una bendición para tu camino este nuevo disco. Gracias, Gaddafi. De A ti. corazón recibo esta palabra con mucho amor y que sea así para ti, para nosotros, para todo lo que somos parte de este proyecto. Y te agradezco por esta tarde, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, y nuevamente invitar a todos los que están escuchando, que se sientan libres de compartir en sus redes sociales, con sus amigos, que el día 21 de junio nos conectaremos de varios lugares de la Tierra con esta comunidad de la familia Medicina, del Camino Rojo, del Fuoco Sacro de Italia, del Summa Causai en Estados Unidos para estar escuchando juntos y abriendo juntos este regalo. Así que gracias, Gaddafi, nuevamente por crear este regalo juntos Sí, y estamos en contacto. eso, Saludos a gracias. todos.